Entonces, si no estoy mal, ya están viendo mi pantalla, ya están viendo una pantalla que les dice vamos a revisar el proceso de investigación para la redacción de mi artículo. ¿Por qué el proceso de investigación para la redacción del artículo? Porque nosotros de repente no es que tengamos una idea y de la nada ustedes pues vamos a decir ya tenemos el artículo, ¿no? Hay unos pasos que debemos seguir y esos pasos lo he dividido en 3 etapas principales. La primera de ellas, y se lo comentaba a mis estudiantes en algún momento, yo lo implementé cuando lo realicé en mi maestría, para la tesis de mi maestría y para la publicación de mi artículo, tuve una etapa de descubrimiento, ¿cierto? En esa etapa de descubrimiento yo conocí mi área del conocimiento, en esa etapa de descubrimiento yo identifiqué herramientas que pertenecen a mi área del conocimiento y con las cuales yo también de alguna manera me estoy apropiando y me estoy convirtiendo en experto de la temática que es de mi interés. Entonces, esa va a ser una primera etapa, ¿no? Esta etapa de navegación dentro de las áreas de conocimiento disponibles, no solo en herramientas bibliográficas, en bases de datos, sino específicamente en ciencias sociales, en ciencias naturales, ciencias médicas, entre otras. Seguido de eso, con el tiempo, y ustedes no me dejarán mentir, como les decía, yo quiero que seamos activos participando, ya sean las preguntas y respuestas, creo que no les puedo activar el chat, pero estoy viendo sus preguntas y respuestas, y levanten la mano aquellos que en algún momento sufrieron cuando estaban generando su bibliografía. No sé si aquí me acompañan, por ejemplo, maestros, no sé si me acompañan de pronto bibliotecólogos que les pidieron en algún momento que necesitaban la bibliografía y se lo pidieron de un momento para otro. Entonces, la creación de la bibliografía desde las etapas tempranas de mi investigación me va a permitir a mí la posibilidad de tener una guía, pero adicionalmente ya un marco teórico, tener un estado del arte, tener toda la información con la cual voy a comprobar o descargar la hipótesis que yo me planteé en mi etapa de descubrimiento, ¿sí? Y finalmente, ya pasando cada uno de esos estatus de mi investigación, voy a llegar a algo que vamos a llamar la creación de nuevo conocimiento, porque para nosotros va a ser supremamente importante, queridos asistentes, que ustedes identifiquen o que ustedes se animen a publicar o identificando dónde publicar. ¿Mm? Porque todo esto va a ser un beneficio no solo para ustedes, se los comento, el beneficio de la publicación, y lo veremos más adelante, también va a impactar en mi país, en la economía, en los rankings de mis instituciones, etcétera, etcétera. Bien, vamos a dar inicio con la introducción al área del conocimiento. Ustedes ya han asistido a diferentes sesiones con Carlos y con Daniel. Y en estas sesiones con Carlos y con Daniel, ustedes han visto diferentes herramientas que vamos a volver a retomar, pero las vamos a ubicar en el ciclo de investigación de cada uno, ¿cierto? Yo ya sé que ustedes conocen Topic Pages, yo ya sé que ustedes conocen Science Direct, conocen Scopus, conocen las herramientas de Cordel Sevier, pero bueno, Tatiana, ¿en qué momento yo puedo utilizar esa herramienta en el ciclo de mi investigación? Bueno, pues lo vamos a utilizar para identificar fuentes primarias, es decir, vamos a utilizar todo lo de marco teórico, también referenciales y de descubrimiento como lo son los artículos. Recordemos que los artículos es todo el estado del arte de mi área y me va a ayudar a identificar o actualizarme sobre esa temática que estoy estudiando. Pero ¿cómo llegamos a esas fuentes? ¿Cómo llegamos a esas referencias? ¿Y cómo descubrimos esa nueva información? Para llegar ahí es muy importante que ustedes empiecen a definir algo que nosotros llamamos los términos o mis palabras clave. ¿Cuáles son las preguntas? Y les voy a pedir en este momento que levanten la mano aquellos que son profesores. Recuerden que esta sesión es dinámica, entonces les voy a estar pidiendo que utilicen ahí las manitas de Zoom. ¿Cuántos de ustedes, de los asistentes que tenemos el día de hoy, son maestros? Por favor, levanten la manita. Aquí los estoy revisando. Muy bien. Tenemos bastantes profesores. Ahora
los invito a que levanten la manita los bibliotecólogos y estudiantes. Muy bien, excelente. Excelente. Muchísimas gracias por su participación. Unas excelentes estadísticas. Muy bien. Bueno, entonces todas estas preguntas van a aplicar para cada uno de ustedes. La primera de ellas que nosotros nos enfrentamos cuando, por ejemplo, estamos redactando la tesis o cuando estamos, por ejemplo, en mi seminario de investigaciones, ¿cómo puedo generar una nueva bibliografía base actualizada para mi clase en el caso de los maestros o para mi área en el caso de los investigadores? Esto es lo que vamos a solucionar en este apartado. ¿Qué recursos referenciales podrían apoyar a mis estudiantes o a mí como estudiante para no buscar la misma información? Recordemos, y para aquellos que son estudiantes y estamos en esta sesión, que no debemos quedarnos solamente con lo que nos muestra mi maestro. Es importante que ustedes tengan este sentido o que ustedes tengan este ánimo de seguir investigando con el fin de que ustedes puedan aportar también en su clase, puedan dar nuevas ideas y pues también los maestros nunca dejan de aprender. Entonces siéntanse con la plena disponibilidad de compartir estos nuevos conocimientos que ustedes vayan a identificar como conocimientos referenciales. Ahora, y esto va mucho de la mano de las personas de biblioteca que están aquí. Yo como estudiante, yo como maestro tengo una obligación y es contactar a mi biblioteca para identificar, bueno, qué bases de datos tiene mi biblioteca disponible para la enseñanza en línea, ¿sí? O para el aprendizaje en línea. Algunos ejemplos son Scopus, Science Direct, Mendeley, ¿cierto? Pero yo les pregunto, y aquí otra vez me van a levantar la manita, ¿cuántos de ustedes tienen al 100% claro qué bases de datos tiene su institución? Les pido por favor levanten la manita en el... Muy bien. Excelente. Tenemos un gran número de personas que saben qué bases de datos tiene su biblioteca, pero si no lo saben también está bien. ¿Cuál es mi invitación? Que consulten con su bibliotecólogo, que consulten con su bibliotecario, porque ellos van a ser las personas que les van a poder decir o dar información sobre qué bases de datos están disponibles en la institución. Y finalmente, ¿cómo podemos generar una cultura de investigación y colaboración? Entonces, todo lo que hemos visto en el Sevier Day, de Science Direct, de Scopus, de Mendeley, lo vamos a utilizar para responder estas 4 preguntas, ¿sí? Porque a veces nosotros desde el Sevier, por supuesto, les podemos a ustedes ofrecer diferentes tipos de capacitaciones, pero no tienen mucho sentido cuando no ubicamos las herramientas en su día a día, ¿cierto? Es supremamente importante que ustedes tengan la posibilidad de apropiarse de estas herramientas y que se conviertan en algo que ustedes utilicen en sus clases, en sus grupos de investigación, etc. Entonces vamos a empezar con las primeras herramientas. Vamos a empezar con esto de descubrir términos y contenido. Para ello, y voy a empezar a rayar un poquito aquí mi pantalla para que ustedes puedan verme. Creo que aquí me puedan seguir. Vamos a aprender o vamos a identificar algo que se llaman los lenguajes controlados. No sé si es su primera vez en esta sesión, pero los invito a que por medio del chat de preguntas y respuestas me digan si conocen actualmente algún lenguaje controlado o si es la primera vez que escuchan esto. ¿Qué es un lenguaje controlado? Mientras me van dando respuesta en el preguntas y respuestas de Zoom. Un lenguaje controlado es una normalización de términos que me ayudan a no decir, por ejemplo, migraña, porque migraña yo la digo cuando hablo, por ejemplo, con mi amiga y le digo, ay, ¿sabe qué? Me duele la cabeza, como que voy a tener migraña, ¿cierto? Pero realmente para publicar un artículo científico, nosotros lo hacemos con el término migraña. Entonces, ¿en qué hacen los lenguajes controlados? Toman ese término, es un término no normalizado y el término normalizado de migraña es cefalea.
Entonces, de cefalea pueden haber unos subtérminos, hay una organización jerárquica del término, y ahí es cuando nosotros empezamos a interactuar y a descubrir nuevas terminologías de mi área del conocimiento. Por ejemplo, bibliotecología, ¿no? Es el término general, pero hay términos específicos como profesional de la información, tecnologías de la información, museos, y así nos podemos ir en todas las áreas que ustedes conocen. ¿Mm? Entonces, en eso consisten los lenguajes controlados. A mí me da mucha risa esta caricatura del dinosaurio porque cuando uno dice que vamos a utilizar un tesauro, lo primero que piensan es como en un dinosaurio, ¿no? Vamos a utilizar algo muy viejo, pero no, los tesauros son una de las principales herramientas que ustedes deben tener en cuenta para identificar sus términos y se van a dar cuenta que al finalizar nuestra sesión, cuando vayamos a escribir nuestro artículo, los tesauros son los que les van a ayudar a ustedes a elegir las palabras clave de ese artículo que ustedes quieren publicar. Perfecto. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda? ¿Vamos bien? Ustedes me van diciendo, les confirmo que yo estoy viendo tanto el chat como si levantan la mano. Muy bien, ahora continuamos. ¿Cuál es una de las principales herramientas que tiene el Sevier para este ejercicio de lenguajes controlados? Muy seguramente lo conocen. Se llama Science Direct Topic Pages. Díganme, por favor, levanten la manito si ya lo conocían. Esto seguramente para aquellos que han estado en diferentes sesiones de el Sevier van a identificar esta herramienta como algo familiar. ¿Y qué tipo de lenguaje controlado es Topic Pages? Es un listado de términos, ¿sí? En este caso es un listado de términos de diferentes artículos o capítulos de libros publicados en la plataforma de texto completo del Sevier llamada Science Direct. Esta es una herramienta gratuita que se divide por 24 áreas del conocimiento y que cada una de ellas tiene diferentes términos que pueden llegar a ser de interés para ustedes. Para aquellos que no conocieran la herramienta, les voy a compartir la herramienta por el chat. Ahora nos vamos a ir justamente a Science Direct Topics. Una vez más, esta es una herramienta gratuita que ustedes pueden compartir, que pueden guardar en sus bookmarks, que pueden mantener como algo importante para identificar sus términos del área del conocimiento en la cual ustedes estén trabajando. Voy a ponerlo un poquito más grande. Esta presentación de Topic Pages cambió hace unas semanas, realmente cambió más o menos en la última semana de agosto. Ya va a tener un mes de este nuevo cambio y ustedes van a poder identificar los términos por área del conocimiento. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar un poco de ciencias sociales. Y por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo voy a hablar de bibliotecólogos, ¿no? Entonces, aquí puedo utilizar mi término y voy a identificar el término general y los términos relacionados a este término principal que yo hice en mi búsqueda. ¿Esto para qué me sirve y por qué es importante resaltarlo en la sesión del día de hoy? Porque aquí es donde ustedes se pueden dar cuenta con qué palabras los pueden llegar a identificar, ¿sí? Eso es supremamente importante que ustedes lo puedan ir revisando en su... Voy a prender la cámara porque yo soy muy de andar ahí manoteando para que me vean, para que me vean el entusiasmo. La idea es que con estos términos relacionados ustedes también puedan hacer búsquedas. Esto es algo que hemos visto en las diferentes sesiones con Carlos y con Daniel, en las cuales ustedes dicen, no encuentro por este término, voy a buscar por el término relacionado. Algo que tenemos que tener en cuenta como investigadores, como maestros, como estudiantes, y esto es muy importante para los estudiantes. No porque yo lo piense así, así se publicó.
tenemos que tener una visión genérica del área del conocimiento para que yo pueda ser leído, puedan encontrarme y también yo pueda encontrar información. Entonces, eso es algo muy importante que nos apoya a ejecutar justamente los lenguajes controlados. Ahora, ¿qué más tiene Topic Pages? Él tiene la posibilidad de darles a ustedes un contexto, es decir, les va a dar algunas definiciones de libros o de revistas que están disponibles en Science Direct y a los cuales ustedes pueden ir después de identificar y de documentarse más sobre este término. Eso es lo que nos va a ayudar a crear Topic Pages. También ustedes pueden generar alertas sobre este término. Resulta que yo estoy haciendo un proyecto. No sé si aquí hay personas y los invito a levantar su mano. Aquí en Zoom, si tenemos personas que hagan implementación de proyectos. Que ustedes con su institución implementen proyectos, que apoyen en financiar proyectos, que si de pronto trabajan con grupos de investigación, también levanten la manita los grupos de investigación. A veces los grupos de investigación están trabajando sobre una temática y esa temática justamente es la que me va a ayudar a publicar mi artículo como semillero de investigación, como seminario de investigación. Ustedes pueden generar alertas para recibir información que se vaya publicando sobre este término directamente aquí en Topic Pages. Hasta el momento vamos bien, ¿verdad? Recuerdo, aquí estoy viendo el chat y también levantando cuando levanten la manita. Pero la realidad es que recordemos que el foco de nuestra sesión es la publicación de artículos. Y yo como investigador no me puedo quedar solo con lo que me muestran en las capacitaciones, que era algo que yo les comentaba adicionalmente. Y es por eso que no solo me puedo quedar con Topic Pages como lenguaje controlado, que aquí vemos uno de los ejemplos que nos muestran los términos relacionados, las definiciones, sino también vamos a necesitar otros lenguajes controlados, que son, uno de ellos es el tesauro de la UNESCO. Este es un tesauro gratuito, también disponible en la web, especializado en ciencias sociales. Yo se los comento porque a veces para Centroamérica ciencias sociales también es un área con la que más se publica, así como medicina y ciencias computacionales. Pero en este caso el tesauro de la UNESCO es una de las herramientas de cabecera que ustedes deben tener disponibles en sus bookmarks como investigadores, como bibliotecólogos, como maestros. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el tesauro es, vamos a hacer un ejercicio y les voy a compartir también la información acá. Todos estos links se los estoy compartiendo en el chat. El tesauro de la UNESCO, ¿cómo funciona? Ahora, les recuerdo, esta es una herramienta libre desarrollada por la UNESCO. El CEBIR no hace soporte sobre esta herramienta, pero para fines académicos se las comparto porque puede llegar a ser de su interés. Por ejemplo, vamos a revisar aquí está en inglés. Una de las ventajas es que la podemos pasar a español. Y vamos a ver un tema muy triste, que en este caso es abandono infantil. Y él lo que va a hacer es seccionar ese término en, por ejemplo, conceptos que son alejados de mi término principal, términos relacionados, pero adicionalmente me está diciendo, si usted lo quiere poner en inglés, así se debe utilizar el término. ¿Eso en qué le va a ayudar a ustedes? En hacer sus búsquedas, en hacer sus estrategias de búsqueda y seleccionar las palabras clave de su artículo. Si yo estoy buscando comunicación o si de pronto yo, por ejemplo, calidad de la educación es otro término. ¿Cuál es el grupo grande de este término? Por ejemplo, aquí ya estamos revisando educación, evaluación de la educación.
¿sí? Algo que nos va a mostrar el tesauro es una organización jerárquica del término de mi área del conocimiento. Entonces, eso es algo que ustedes también pueden revisar en esta herramienta de la UNESCO. Ahora les pregunto, ¿lo conocían? ¿Lo conocían o no lo conocían? Cuéntenme en el de preguntas y respuestas. Ya lo conocían, algunos me están diciendo levantando la manito. Espero nos vayamos con bastantes herramientas el día de hoy. No lo conocía. Qué bueno, es bueno conocer nuevas herramientas, sobre todo que son unas herramientas de acceso abierto que ustedes pueden utilizar. Aprovechen mucho eso. Ahora sí, para todos los que son profesores, y yo siempre hago mi chiste, ya mis chicos ya no tienen excusa de que no encontraron la información porque justamente estamos viendo estas herramientas para que ellos exploren nuevas áreas del conocimiento. Para el área de medicina, y eso también es muy importante mencionarlo, hay tesauros especializados. Así como está el tesauro de la UNESCO, que es un tesauro general que intenta abarcar todas las áreas del conocimiento, o Science Direct Topic Pages, que también cubre todas las áreas del conocimiento, hay tesauros especializados. Uno de ellos es el MESH. Este tesauro especializado del MESH me permite a mí justamente identificar terminología médica. Es un tesauro también el MESH y me va a mostrar términos relacionados, pero la estructura de mis términos, en este caso de medicina. Esos vocabularios controlados que que acabamos de revisar son aquellos que me van a servir, y soy muy reiterativa con esto, me van a servir para la publicación de mi artículo, para la búsqueda de la revista donde yo quiero publicar ese artículo. Y aquí les puse una caricatura que se ve un poco pixeleada, les pido una disculpa, pero aquí es donde yo les quiero hacer énfasis en algo. Ya vimos toda esta parte de descubrimiento haciendo usos de herramientas de los lenguajes controlados. ¿Y por qué yo quise mostrarles los lenguajes controlados? Porque a veces, y así como le está pasando al señor en la caricatura que está buscando su billetera solo donde hay luz, es decir, de lo que él conoce, de lo que él puede ver, ahí solamente está buscando su billetera. A veces somos nosotros como investigadores, a veces buscamos en lo que conocemos, en lo que de pronto me dijo mi profesor, en lo que me está diciendo mi director de tesis de maestría, de doctorado, pero también aquí vienen los lenguajes controlados para preguntarte, oye, ¿seguro que ahí es la única parte donde tienes que buscar? Hay estas opciones. No nos quedemos solo en lo que conocemos, sino quedémonos en otras posibilidades de términos que podemos ir ampliando para mi investigación y solucionar mi pregunta de hipótesis de investigación. Ahora nos vamos con algo que llamamos la creación de mi bibliografía base. No voy a ahondar en las estrategias de búsqueda porque eso es algo que hemos revisado, y si ustedes, esta es su primera sesión en el Sevier Day, los invito a que nos sigan en nuestras siguientes capacitaciones con Carlos y con Daniel, pero para que ustedes puedan sobre todo pues, generar sus estrategias de búsqueda. ¿Qué me interesa ahorita? La creación de mi bibliografía base, cómo lo puedo generar con las herramientas disponibles, pero cómo esto a mí me soluciona la vida. Les voy a hacer algunas preguntas. Otra vez los voy a estar molestando en levantar su mano y también en contestar en el área de preguntas y respuestas. Aquí hay un montón de investigadores que se están preguntando, oiga, yo tengo una revista de interés y me gustaría que me llegaran notificaciones. ¿Cómo llego a esa revista de interés? Por supuesto, ustedes ya hicieron una estrategia de búsqueda. Resulta que yo ya tengo una revista de cabecera como puede ser The Lancet. Estoy haciendo seguimiento de las vacunas de COVID en The Lancet. Puedo hacer una alerta en The Lancet. Puedo hacer una alerta en otras revistas también, aquellas que sean de acceso abierto que están disponibles en Science Direct, pero también puedo empezar a seguir esta información para que me lleguen correos y yo me pueda actualizar sobre mi área del conocimiento. Les pregunto algo. Ustedes, y por favor levanten la manita,
levanten la manita aquellos que intentan por lo menos una vez al mes leer un artículo de su área del conocimiento. Levanten por favor la manita aquellos que hacen la tarea juiciosa de decir, voy a buscar un artículo para actualizarme de mi área. Eso es una obligación. Una vez al mes intenten hacer ese ejercicio. Veo que muchos han levantado su manita, me siento muy orgullosa de ustedes. Es muy importante que hagan este ejercicio por algo, porque con el tiempo y sobre todo estamos en un periodo y justamente en un diplomado de bibliometría que realicé hace poco, comentábamos que la publicación científica se hizo exponencial. Es decir, hace más de 20 años se publicaban, no sé, vamos a decir que 1 millón de artículos al año. Pero, y vamos a ver un ejemplo, dependiendo las tendencias y las temáticas, pueden haber tendencias de publicación mucho más altas, como por ejemplo nos pasó con COVID. Pasamos de tener hace 20 años sobre medicina 1 millón de artículos a tener hasta 40 millones de artículos publicados en un solo año. Entonces, ustedes dicen, bueno, Tatiana, pero yo ¿cómo hago para leer 40 millones de artículos? Ahí es cuando ustedes tienen que aprender a ser selectivos de la información, que es algo que vamos a revisar el día de hoy. Mi tiempo es limitado. ¿Cómo puedo generar bibliografía para este periodo y actualizarla? Ustedes me dicen si les miento o no les miento. Díganme en el Q&A de preguntas y respuestas. Ustedes me dicen si yo les miento o no les miento. Son estudiantes y tienen que entregar la bibliografía de su tesis a su director de tesis. La están trabajando un día antes. ¿Ustedes se imaginan estar trabajando aquella bibliografía que va a decidir el futuro de tu tesis un día antes, cómo hacerlo y cómo hacerlo de manera inteligente? O en el caso de los maestros, tienen que presentar su nueva bibliografía para el siguiente semestre y por cosas resultó que tenía un intersemestral, tiene que ser organizado y tener pues la información ya a la mano. Entonces, ¿qué herramientas nos pueden ayudar para, vamos a decir, que acelerar estos procesos, ¿no? Vamos a revisarlo y también lo vamos a resolver en esta sección. Pero también ustedes deben tener autores de cabecera. Yo tengo un autor que siempre utilizo en mis ejemplos y es mi autor de cabecera, que es un neurocientífico colombiano llamado Rodolfo Ginás. ¿Por qué es mi autor de cabecera? Porque tiene un índice H destacable, porque publica por lo menos unos 5 artículos al año sobre su temática y porque tiene un perfil muy pulido dentro de Scopus. Ahora yo les pregunto una vez más, aquí levántenme la manito, ¿ustedes tienen autores de cabecera? Yo me acuerdo mucho que en la biblioteca yo trabajaba y todos me preguntaban por la química de Chen, ¿no? Entonces todos iban ahí a ver ese libro. Es muy importante que ustedes empiecen a identificar también aquellos autores de cabecera, no solo para leerlos. Piensen más allá de eso, piensen en que de pronto podemos colaborar con ese investigador en algún momento de nuestra vida de investigador o de investigadora, para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Y finalmente, ¿cómo yo puedo compartir todo esto que ya descubrí, la revista que estoy siguiendo, el autor, los artículos destacados de este autor que yo sigo constantemente, la bibliografía de mi clase? ¿Cómo la comparto? ¿En qué momento la comparto? Si recuerdan, la principal función de la sesión del día de hoy es que ustedes ubiquen a Scopus, a Science Direct, a Mendeley en alguno de estos puntos o en alguno de estas preguntas. Entonces, esas son lo que nos va a competir en estas preguntas comunes. La primera herramienta que nos va a solucionar la parte de las revistas, pues en este caso, y como ustedes saben, va a ser Science Direct. Science Direct cuenta con revistas tanto en acceso abierto, pero también es muy importante que ustedes investiguen si su institución tiene actualmente una suscripción para acceder a otras revistas disponibles. En este caso estoy tomando como ejemplo una revista enfocada en educación y aquí cómo yo puedo generar una alerta. ¿Cómo puedo seguir esta revista que es de mi interés? Les voy a mostrar. Permítanme un segundito.
Muy bien, ya estamos aquí. Y aquí estamos dentro de mis revistas. Esa puede llegar a ser una de las primeras opciones para que ustedes identifiquen información desde una revista que pueda llegar a ser de su interés. Les pido una disculpa, mi internet está un poco lento, pero vámonos a sciencedirect.com. Sí, mi internet está un poco lento, les pido una disculpa. ¿Ustedes me están escuchando bien? Si me pudieran, si me están escuchando bien, ¿verdad? Ok, aquí ya me funcionó. Muchísimas gracias por su confirmación. Ya estoy aquí en Science Direct, aquí ya estoy, recordemos siempre tener nuestro usuario activo de Science Direct para la creación de alertas, para que yo pueda justamente generar búsquedas, que me las guarde, que yo pueda tener mi historial aquí registrado. Pero para la sesión de hoy, ¿cómo vamos a identificar las revistas que puedan llegar a ser de mi interés? En la parte superior derecha de la pantalla, en este caso de Science Direct, ustedes van a identificar Journals and Books. La herramienta Journals and Books nos va a apoyar, en este caso, a organizar los contenidos disponibles en Science Direct por área del conocimiento. Aquí están las 24 áreas del conocimiento. Por tipo de contenido. Y si ustedes quieren acceso abierto, aquellas revistas que contienen acceso abierto o aquellas que son de suscripción, ustedes pueden filtrar. Para el ejercicio del día de hoy, estamos buscando esta revista relacionada a Teaching and Learning. Aquí está, por aquí debe estar, Teaching. Bueno, por ejemplo, Teaching, esto es un libro, vamos a buscar solo revistas. Teacher and Teacher Education, que contiene acceso abierto. Entonces, aquí tenemos esta revista y yo ya identifiqué que esta es la revista de cabecera para este segundo semestre del año. Es la revista que me interesa, veo que tiene un site score interesante para su área del conocimiento, es decir, es destacada para su área del conocimiento, puedo conocer del journal, puedo hacer búsquedas dentro de este mismo journal, como por ejemplo Academic Curriculum, puedo encontrar los artículos sobre esa temática, el equipo editorial de esa temática y puedo seguir esta revista. Yo puedo generar alertas de la revista que en este caso es una revista de mi interés. Entonces, simplemente le digo, envíeme la tabla de contenido cada vez que esta revista publique información y ya sea si es mensual, les va a llegar a ustedes mensualmente una actualización. Pero ¿por qué yo soy tan insistente con que ustedes identifiquen revistas de su interés? Y no pensemos solo en las revistas del Sevier, pensemos en revistas de otras editoriales que, por ejemplo, ustedes identificaron con Scopus. Permítanme un segundo que me salió algo acá extraño. Les están saliendo como unos letreros en la pantalla. Sí, ¿cierto? Creo que ya lo arreglé. ¿Me pueden confirmar, por favor? Creo que ya no les sale. Ay, es que me salió por un momento ahí una información que no es. Bueno, entonces ustedes van a tener estas revistas de cabecera. Estas revistas de cabecera les van a ayudar a ustedes. Perfecto. Estas revistas les van a ayudar a ustedes justamente, muchísimas gracias por la confirmación, en tener, sí, información que es de su interés, pero además proyectemos que yo ya estoy haciendo una investigación sobre educación, ahora a mí me interesa publicar en esa revista.
Entonces, eso es algo que vamos a estar revisando también. Bueno, sí, yo sí la sigo, creo que mi contenido es de la calidad que esta revista presenta, voy a subir mi artículo. Por eso es tan importante que ustedes empiecen a definir justamente estas herramientas para que más adelante puedan, pensémoslo a futuro, puedan también publicar en una de ellas. Entonces aquí tenemos nuestra herramienta de acceso a textos completos, pero entonces, ¿cómo además yo puedo crear mi bibliografía? Dentro del proceso de análisis que nos brinda Scopus, ustedes van a identificar estos dashboards, ¿verdad? Pero estos dashboards ya nos solucionaron muchas preguntas que planteamos en este apartado de la presentación. ¿Por qué? Porque me está diciendo, este autor es destacado, ¿cierto? Les voy a empezar a rayar aquí un poquito la pantalla, que me está diciendo los autores destacados que están publicando sobre esta área son estos. Las afiliaciones, no sé, ¿quiénes de ustedes les gustaría hacer un intercambio? ¿A quiénes les gustaría hacer intercambio? Ojalá en los próximos años. Se los comento porque aquí también ustedes pueden evaluar que, por ejemplo, para el área de educación, ¿cuál es la institución que más está publicando? ¿Cierto? ¿Cuáles son los países que más están publicando sobre esta área? El tipo de documentos que más se está registrando en estas publicaciones y cuáles son las áreas del conocimiento más destacadas sobre esta temática. Perdón. Se los comento porque ya hoy en día el conocimiento es multidisciplinario. Sí, hay cosas que se publicaron de COVID, pero ¿ustedes creen que solo se publicó en medicina sobre COVID? Díganme cuántos de ustedes han identificado artículos de su área relacionados a COVID. Los invito a que me levanten ahí la manito. Excelente. Entonces, para nosotros COVID, a pesar de que es algo netamente médico, ¿cierto? Lo podemos también identificar como algo que nos cambió la vida. Que, por ejemplo, en el caso del aprendizaje, publicamos información sobre, por ejemplo, el impacto de COVID en las aulas, ¿no? El impacto de COVID en las bibliotecas. Entonces, sí, es un término que aplica para medicina, pero es multidisciplinario, ¿no? Entonces, eso también es algo importante que podemos revisar. Ahora, les pregunto porque no puedo dar por sentado que todos ya conocen cómo llegar a esta opción de Scopus. ¿Todos saben cómo llegar a este dashboard de Scopus? En caso que no, vamos a hacer un breve ejercicio. Yo entro a mi Scopus. Y vamos a utilizar justo Teacher Education como término. Una vez más, una disculpa porque no sé por qué está un poco lenta. Ya, creo que aquí ya pueden ver mucho mejor. Perfecto, les presento para aquellos que no conozcan, Scopus es nuestra herramienta referencial y de análisis de información. Aquí no solo contamos con publicaciones de la editorial Elsevier, aquí contamos con más de 7,000 editoriales de todo el mundo, por lo cual, si ustedes sí ya tienen en Science Direct y es muy válido, tienen en Science Direct identificadas las revistas que a ustedes les gusta, las revistas donde podrían publicar algún artículo, pero también Scopus les puede ayudar con ese ejercicio y que no solo van a tener en cuenta revistas del Elsevier, sino revistas de otras áreas del conocimiento, para que por favor tengan en cuenta esa información. Recordemos que cuando tenemos más de un término, lo diligenciamos entre comillas y vamos a hacer la búsqueda en nuestro apartado de documentos. Cuando ya tengo el resultado, en este caso 37,572 documentos, yo me voy a ir a analizar resultados, que ya va a tomar todos esos 37,000 documentos y va a generar el dashboard que les acabo de mostrar. Es ahí donde yo puedo identificar autores, tendencias y por qué son importantes las tendencias en mi bibliografía.
por lo siguiente. Tatiana, pues es que, bueno, como yo hago, vamos a poner un número de años, vamos a poner los últimos 5 años, entonces vamos a ponerlo de 2017 a 2021, recordemos que 2022 todavía no se acaba, y quiero ver la tendencia de ese término. ¿Por qué es importante identificar la tendencia? Porque es importante si ustedes están escribiendo un artículo que identifiquen las tendencias. Porque si ese tema no es tendencia, es poco probable que ustedes lo citen. ¿Mm? Entonces, si yo ya tengo mi área del conocimiento Teacher Education, perdón, ya sé que aquí estoy teniendo una tendencia a la alza en su publicación. Es decir, que si es algo que se está teniendo en cuenta para la publicación. Pero si yo bajo, voy a encontrar los otros dashboards que les comentaba, como por ejemplo, recuerdan que les decía, oiga, pero yo necesito un autor de cabecera. Yo necesito saber de pronto con quién voy a colaborar o a quién voy a invitar a mi seminario de investigación para, no sé, para que colabore y publiquemos un artículo, ¿cierto? Pero no nos quedemos con eso. Yo quisiera saber de los asistentes que tenemos acá, ¿quién organiza eventos académicos? Yo organizo eventos académicos y me la paso invitándolos a ustedes a eventos académicos, ¿cierto? Pero díganme de aquí, ¿cuántos de ustedes organizan eventos académicos, conferencias, seminarios, que a veces ustedes son estas personas proactivas que andan en el equipo de investigación, que vamos a invitar a este speaker, que vamos a invitar a estas personas? Bueno, Scopus también les puede ayudar para eso. Por ejemplo, si yo le doy clic en este dashboard, si hago clic en este dashboard, perdón, voy a identificar que este autor es el que más ha publicado en los últimos 5 años sobre esa temática. Entonces, de pronto valdría la pena que nos comunicáramos con él e invitarlo a mi charla, ¿cierto? Entonces, pensemos a Scopus también como mi aliado estratégico para redactar artículos, para crear mi bibliografía, para invitar diferentes speakers a mi institución, para fomentar la colaboración institucional, porque por ejemplo, si yo quiero saber cuáles son las instituciones que más están publicando sobre esa área del conocimiento, de pronto podemos hacer alianzas, ¿sí? Siempre sean muy estratégicos. Yo siempre he dicho algo y es que redactar un artículo es como cuando ustedes lanzan un producto al mercado, ¿cierto? Cuando ustedes lanzan un producto al mercado, ustedes necesitan hacerle propaganda. Necesitan que la comunidad científica que les interese en esa temática, ¿cierto? Entonces, eso es lo que necesitamos hacer con estas herramientas y lo que quiero que ustedes se lleven al finalizar la sesión. Hasta el momento todos estamos claros cómo llegar al dashboard. Les agradezco me confirmen en el chat, perdón, en el chat no, sino en preguntas y respuestas o con una manita levantada. Perfecto. Muy bien. Bueno, nos seguimos. Vamos a seguir viendo algo de Scopus, pero ahora vamos a ver los perfiles. Ustedes, si se quieren dedicar a la publicación de artículos, si ustedes quieren apoyar a sus investigadores en la publicación de artículos, es muy importante que nosotros generemos esta conciencia de la actualización y de que su perfil como investigador esté bien actualizado, ¿no? Normalizado. Cuando hablamos de normalizado es, por ejemplo, yo me llamo Tatiana Castro, pero mi nombre completo es Tatiana Castro Parra. Entonces, yo siempre voy a usar Tatiana Castro. Entonces, que ellos tengan esta conciencia de que si voy a publicar por ese nombre, que sea el nombre que está registrado en mi ORCID, que sea el nombre que está registrado de una vez en Scopus. Recuerden que Scopus lo genera de manera automática, ustedes no tienen que hacer nada, pero si hay más de 2 nombres míos en Scopus, los tengo que homogenizar, ¿no? Porque si no voy a tener duplicados de perfiles, luego estos perfiles no me están sumando realmente mi producción científica. Entonces, yo como autor que voy a empezar a publicar artículos, debo ser muy cuidadoso de cómo publico, cómo quiero que esté mi nombre, cuál es la normalización de ese nombre, etcétera, etcétera. Y ahora les voy a hacer una pregunta bastante interesante. Bueno, yo digo que es bastante interesante porque nos vamos a reír.
Pero levanten la mano, tengo bastantes personas en la sesión del día de hoy y creo que todas deberían, si no deberían, tal vez todas sí han experimentado lo siguiente. ¿Cuántos se han hecho una prueba de COVID o una que sea una PCR, un antígeno? ¿Cuántos de ustedes se han hecho una prueba de COVID en el, vamos a decir, en estos últimos 2 años? Varios de nosotros, ¿verdad? Varios de nosotros nos hemos hecho una prueba COVID y si no es que una, varias pruebas de COVID. ¿Por qué se los comento? Porque este personaje que les estoy mostrando en la sesión del día de hoy fue la persona de la Universidad de Hong Kong que ayudó a diseñar las pruebas de detección de COVID. ¿Mm? ¿Y eso por qué se los comento? Porque este señor sí era un autor bastante proactivo en su área, que en este caso era de temática nasofaringea. Se tratan sus investigaciones sobre esa temática que la podemos identificar en la parte izquierda de los perfiles disponibles en Scopus. Les pido una disculpa, mi poco que me tiembla la mano aquí, es que no sé cómo usar bien esta herramienta. Pero esta persona que tiene su perfil normalizado, que ya es un autor reconocido, etcétera, cuando empezó a publicar sobre estas pruebas de COVID, empezó a publicar bastante en 2020 y 2019, que es lo que les estoy mostrando en este momento. Pero no solo publicó, lo empezaron a citar bastante, ¿cierto? Por supuesto, no solo nosotros como área de investigación, sino farmacéuticas, sino también empresas que desarrollaron la prueba, ¿cierto? Entonces, ese perfil es un perfecto ejemplo de que cuando yo, antes de publicar mi artículo, tomo un tópico que sea de relevancia y que sea un tópico de alguna manera que me ayude a mí a identificar que voy a ser citado, porque ya es una tendencia. Lastimosamente el COVID fue una tendencia para muchos de los autores. Muy seguramente voy a ser un autor muy citado, ¿cierto? ¿Y eso cómo me beneficia a mí? Uno, voy a ser alguien importante para mi área del conocimiento. Y dos, mi índice H va a mejorar. ¿Qué es el índice H? Les pido una disculpa. Mi índice H es de cierto número de artículos, que en este caso 132 artículos de este autor. Esto ya pudo cambiar, esta imagen yo la tomé hace más o menos 2 semanas. Esto ya pudo cambiar porque de pronto ya lo citaron más, pero al menos 132 artículos de este autor han sido citados 132 veces. ¿Mm? Ahí es cuando yo les digo, ¿vale la pena revisar perfiles en Scopus? Por supuesto, vale la pena revisar las temáticas antes de que yo publique utilizando lenguajes controlados, por supuesto, porque eso va a impactar en las citaciones, va a impactar en su perfil como autor. Entonces ahí es donde ustedes van a poder identificar justamente cuál es un autor destacado, pueden seguir ese autor, pueden generar también alertas aquí en Scopus, pero son herramientas que a ustedes les van a ser de gran ayuda. Ese es uno de los ejemplos para identificar autores destacados en su área. Y esperemos que ya pronto tengamos que dejar de hacernos pruebas PCR, ¿no? Porque si se dan cuenta para 2023, él ya empezó a dejar de publicar. Digo, de lo malo lo bueno, ¿no? Y finalmente nos vamos con, ok, todo eso ya lo identifiqué, Tatiana, ya tengo revistas desde Science Direct, ya también tengo revistas y documentos que identifiqué en Scopus que son importantes para esta área que yo estoy investigando. ¿Dónde lo organizo? ¿Sí? Entonces les comento un poquito de lo que yo hice sobre mi tesis de la maestría. Yo lo que hice fueron grupos dentro de Mendeley que compartía mis grupos de colaboración, se lo compartía a mis estudiantes en ese momento que estábamos viendo metodología de la investigación con el Instituto Mora. Y allá lo que hacíamos justamente era utilizar Mendeley como una herramienta estratégica de colaboración, en donde yo compartía contenidos. ¿Usted es maestro?
comparta su bibliografía en Mendeley, ¿cierto? Haga sus grupos. Tengo el grupo de la mañana, tengo el grupo de la noche, ellos tienen estas lecturas, ellos tienen estas otras lecturas que yo ya quiero compartir con ellos y que van a ser la bibliografía base de la clase. Estoy haciendo mi tesis y la estoy haciendo porque a veces hay tesis que son 5 personas, como hay veces que en mi caso fui yo sola, o en la maestría, pero para el pregrado fuimos 2, ¿no? Entonces puedo generar mis carpetas, organizar. Ahora, Mendeley, yo ya estoy, vamos a decir que yo ya estoy grande, pero a mí me tocó la época de las USBs, ¿no? Eso ya casi ni se usa. Pero no sé si ustedes se acordarán que si a uno se le perdía la USB, se le perdió la vida, ¿no? Levanten la mano el que no sufrió cuando perdió una USB. Yo sufrí, a mí se me perdió la bibliografía de mis clases favoritas. Yo dije, Dios mío, en ese entonces no había ni siquiera Dropbox. Entonces se me perdían las USBs y se me podía perder la existencia. Mendeley evita que les pase eso, porque ustedes ya van a empezar a alojar y tómenlo como una herramienta de su día a día. Tómenlo como una herramienta de organización como investigador, que voy a tener mis carpetas, pero adicionalmente cuando yo ya me siente a escribir, Mendeley va a ser la herramienta que me va a ayudar a citar. Recuerdan que yo les comentaba que cada una de las revistas tenía una guía de autor para publicar. Entonces tenemos la revista, ya la estoy siguiendo, pero estoy también revisando su guía de autor porque a mí me interesa publicar en esta revista. Resulta que yo ya había redactado mi artículo, yo ya lo quiero postular y lo hice en APA, ¿cierto? Lo hice con la norma de citación APA. Pero resulta que esta revista utiliza Vancouver y tengo más de 100 citas y 100 referencias en mi artículo. Díganme ustedes a qué bendita hora vamos a terminar de justamente organizar todas esas citas, de organizar todas esas referencias. Es muy difícil, pero justamente están estas herramientas que son las preguntas que nos hacíamos al inicio y esta es la herramienta que les puede ayudar a ustedes a hacer esos cambios de manera instantánea. Entonces, si no la tienen, es una herramienta gratuita. Ustedes pueden también utilizarla actualmente. También hay una versión de suscripción de Mendeley, pero cualquiera de las dos les va a funcionar. Entonces, por favor, utilícenla para que lo puedan promover internamente con sus estudiantes, con sus colegas o con su grupo de investigación. Me voy un poquito rápido porque ya nos queda poco tiempo. Tenemos ahora creación de nuevo conocimiento y colaboración. ¿De qué hablamos cuando hablamos de crear conocimiento? De que yo ya me senté, tengo mi hipótesis y voy a empezar a desarrollar la metodología, ya tengo mi marco teórico, ya tengo mi estado del arte, ya vamos a ver por qué es importante desarrollar el estado del arte en sus investigaciones, porque justamente todo eso yo ya lo tengo compilado en un borrador y ya me voy a empezar ya voy a empezar a hacer el ejercicio de pulirlo, ¿cierto? Ya voy a empezar desde cero, ya voy a empezar a querer que me lean. Y eso porque es importante. Yo creo que como investigadores tenemos una responsabilidad muy grande y es la siguiente. Cada vez que yo publico, estoy dando un aporte a mi área, pero adicionalmente doy un aporte a la economía de mi país, a la ciencia del país, a los proyectos que de pronto están buscando una respuesta y de pronto su artículo es la respuesta a esa pregunta, ¿cierto? Por eso la idea de esta sesión es empoderarlos de alguna manera a que se animen a publicar. No olviden que la publicación y que toda ciencia, sí, claro, Jorge, lo podemos ver más adelante. Si no lo alcanzamos a ver el día de hoy, los invito a las siguientes sesiones del Elsevier Day para que ustedes puedan identificar cómo hacer los cambios desde Mendeley. ¿Listo? No se preocupen. Perdón, entonces vamos a tener esta iniciativa de también identificar cómo publicar, cómo comunicar esta ciencia que ustedes están generando y que sea de su interés particular, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son las preguntas comunes en este último apartado? La primera de ellas es cómo puedo identificar la revista más importante
relevante para publicar. Ya estamos como en la materia de la sesión del día de hoy. Recordemos que es todo un proceso que queremos estar revisando, pero adicionalmente a lo último ya vamos a querer publicarlo. ¿Dónde lo vamos a publicar? Porque es importante que ustedes identifiquen dónde quieren publicarlo. Porque hay revistas que no necesariamente se ajustan al objetivo o al scope de su artículo. Entonces, yo tengo que tener claro como autor dónde la voy a postular, porque si no lo tengo claro, es muy seguro que me rechace. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan, por favor, en cuenta. ¿Qué estructura debe tener mi manuscrito para ser publicado? No sé cómo llegar a los requisitos de la revista. Vamos a identificar qué son las guías de autor y por qué es importante que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de publicar su artículo. Y aquí voy a empezar con una historia interesante, porque no quiero como atiborrarlos de solo herramientas, sino que también me parece interesante que compartamos estas experiencias. No sé si ustedes han visto esta película. No se preocupen, no les voy a hacer spoiler, pero me gustaría saber si alguno de ustedes ya vio esta película. Está aquí en mi pantalla. Oh, qué bueno, algunos ya la vieron. Qué interesante. Ok, no se preocupen. Aquellos que que no la han visto, no les voy a hacer spoiler de la historia, pero que me pareció muy interesante esta película. Resulta que esta investigadora está aquí. Ahí voy a cambiar el color de la investigadora que está aquí. Es una investigadora de antropología y estaba investigando sobre la poesía de la Grecia antigua y logró que le financiaran su investigación para que ella publicara un artículo de los hallazgos que había generado de su investigación. Sin embargo, en algún momento, en algún momento de la película, y creo que esto es una reflexión para todos nosotros, a 2 semanas de publicar su artículo, alguien de su equipo le dice, doctora, imagínese que hace 3 meses alguien publicó la temática que nosotros estamos publicando. Pues claro, la señora lloró porque pues al final, finalmente fue algo que a pesar de que ella pensó que era su idea innovadora, ella nunca hizo seguimiento de su estado del arte, no puso alertas, nunca supieron de que en algún momento de su investigación, pues finalmente alguien terminó publicando primero. ¿Mm? Eso puede llegar a ser muy frustrante porque imagínense, ya se gastaron en recursos de investigación, ella de pronto no revisó bien el estado del arte, de pronto no usó un Scopus, ¿cierto? Para identificar si ya habían publicado sobre esa área, si eso ya era una pregunta que todavía no se había solucionado para un doctorado. Recordemos que en doctorado generamos conocimiento. Entonces, eso me pareció bastante interesante. Antes de empezar a redactar, yo tengo que revisar que eso ya no se haya redactado, porque nada más estoy siendo redundante y simplemente no estoy aportando nada nuevo a mi área del conocimiento. Entonces la pobre señora pues, lloró lo que tenía que llorar, pero pues al final aceptó que había sido un error el no haber hecho seguimiento sobre su temática. Pero ¿por qué duele tanto? Y aquí es donde yo les pongo mi caricatura del dinosaurio. A mí me gustan los dinosaurios, se los mostré desde el tesauro, pero se los muestro ahora. Pues porque el que no publica perece, ¿no? Es un poquito lo que nos dice esta caricatura. Si ustedes, y aquí hay algo muy gracioso, les voy a traducir. Gracias gracias por enviarnos un manuscrito. Sin embargo, no por falta de mérito, le lamentamos informar que este artículo no compite o no acopla con las necesidades de la revista. Entonces no vamos a publicar. Creo que eso es algo también importante por lo cual nosotros debemos pasar y es el rechazo, ¿no? Como autores no vamos a pasar a todas las revistas que nosotros querramos postular nuestro manuscrito.
no significa que vaya a ser la única revista donde yo lo pueda postular. Y es por eso que vamos a hacer los ejercicios en los cuales van a poder identificar la mejor revista donde ustedes puedan publicar la información, pero sobre todo la que se ajuste más al scope de ese artículo. ¿Por qué? Porque si no publicamos, perecemos. Les dejé dónde está la película por si alguno está aquí en México, está en la Cineteca Nacional. Entonces, para que los invito a que la vean, está muy graciosa. Vamos a entrar ya en materia, entonces. ¿Cuáles son las consideraciones iniciales antes de la postulación de mi artículo? Justo como decíamos, permítanme un segundo, estoy viendo aquí algunas preguntas. Como decíamos al inicio, para la audiencia es importante eso que yo estoy publicando, es algo nuevo, es algo innovador, responde a una pregunta. Eso es importante, es la checklist que vamos a empezar a hacer desde ahora. Mi artículo está estructurado adecuadamente. Tenemos que dejar algo en claro y es, no seamos investigadores, vamos a decir, no sé si la palabra correcta sea arrogantes, pero también el recibir retroalimentación y el tener la posibilidad de ajustarnos a las guías de autores, a pesar de que mi texto es muy bueno, es importante ajustarlo a las guías de autor para que justamente pueda ser aceptado en la revista que sea de mi interés. Tengo que revisar mis tablas, mis figuras, son claras, que los números estén alineados, que las métricas, por ejemplo, mililitros esté en el estándar global para la publicación en tablas, ¿no? Adicionalmente, yo no sé inglés, es válido, pero lo importante es que si usted quiere estar en una revista internacional, se anime a publicar en inglés. Hay servicios de traducción oficiales para este tipo de contenidos científicos y académicos que usted puede utilizar justamente para de alguna manera mostrar o en su momento pues también publicar en revistas que no sean solo nacionales o solo latinoamericanas, sino ya pensemos en revistas en Estados Unidos, pensemos en revistas en Inglaterra, etcétera, etcétera. Y aquí nos vamos a, y antes de continuar aquí, solo el 50% aproximadamente de los artículos que se envían a la postulación de una revista son aceptados. Entonces, no se frustren. Es bueno que a uno le digan que no, porque uno ya sabe qué es lo que tiene que mejorar, qué es lo que no tiene que mejorar, o qué es lo que ya se hizo bien para que ustedes puedan vivir esta experiencia de enviar un artículo a revisión. Ahora, preocúpense si ustedes mandan un artículo y no tiene una revisión, por ejemplo, a ciegas o por pares, porque si no la tiene, de pronto eso deja un poco de qué hablar de la revista, de la calidad de los contenidos, ¿cierto? Toda revista que sea, vamos a hablar de esto, de las revistas predatorias, que son aquellas revistas que ni tienen página de la revista, que a veces me llaman para que yo publique, eso es muy poco común, duden siempre de eso, que garantizan la publicación de su artículo, no. Eso no es una revista seria. Una revista seria los manda a ustedes por todo un proceso de revisión, por lo general a ciegas, en el cual les van a decir, ¿está bien o no está bien su artículo? Entonces aquí es donde nosotros vamos a ir a la guía de autores. Toda revista debe tener una guía de autor. En esa guía de autor voy a conocer el alcance y el objetivo. Resulta que yo estoy escribiendo de peras, pero esta revista escribe sobre manzanas. Entonces, si eso pasa, pues obviamente mi artículo no va a ser aceptado. No es de interés porque la gente que lo lee lee sobre manzanas, no sobre peras. Entonces, es importante que ustedes tengan eso en cuenta. ¿Cuál es la ética de publicación? Toda revista tiene una ética de publicación diferente. Si yo estoy publicando en una revista de Costa Rica, de pronto por leyes locales tiene una ética de publicación diferente a una revista que se publica en el Sevier en Francia, ¿cierto? Entonces yo siempre debo revisar la ética de publicación, como por ejemplo, si yo acabo de postular mi manuscrito a esta revista, no lo puedo postular al mismo tiempo en otra revista, porque ya estoy dentro de un proceso. O por ejemplo, el plagio.
¿Cuánta paráfrasis puedo tener dentro de mi artículo? ¿Cierto? ¿Cuánto es el porcentaje admitido? Eso va a variar dependiendo del área del conocimiento, dependiendo del tipo de artículo que usted está redactando. No es el mismo porcentaje de paráfrasis en un artículo de revisión sistemática o un artículo, por ejemplo, de presentación de una metodología estadística, ¿cierto? Entonces, para que lo puedan tener en cuenta, siempre es importante que revisen la ética de publicación. Seguido de eso, la guía de autor, que aquí la vemos dentro de la misma revista, que nos va a mostrar también a veces las estructuras del artículo. ¿Cuáles son los 3 pasos más importantes o aquello a lo que ustedes tienen que poner mucho cuidado? El título, el abstract y las keywords, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a hacer a ustedes concisos, a organizar sus ideas. Ahora, ¿qué es importante? ¿Recuerdan todo lo que vimos en la sesión del día de hoy? Por ejemplo, para el abstract y para las keywords que van a utilizar, los lenguajes controlados. Si ustedes van a citar, ¿qué van a utilizar? Van a utilizar Mendeley. Para comprobar su hipótesis, ¿qué información van a utilizar? La van a encontrar en Science Direct o en Scopus, ¿cierto? Entonces, todo eso que hablamos en algún momento ya lo estamos posicionando también en mi proceso de escritura. Es importante que sigan también esas líneas, ¿no? Que sus conclusiones tengan coherencia con el contenido que ustedes están presentando, etcétera, etcétera. Que las referencias estén bien organizadas. También los datos suplementarios. Aquí hay algunos tips y me voy a adelantar porque solo tenemos 10 minutos, pero por ejemplo, el título. ¿Cuántas palabras usualmente nos solicitan que tenga mi título? De 10 a 12 palabras. No sean tan extensos. Recuerden que el título, el resumen y las palabras clave es su marketing. Yo no voy a vender mi pera, las peras, yo no voy a vender las peras diciendo, no, pues es una fruta verde que se da en lugares tropicales. No, yo lo que voy a decir es, esta es una pera, pera cultivada en México, ¿no? Entonces ahí ustedes justamente van a poder utilizar ideas concisas con un mensaje claro para que sus lectores entiendan y estén interesados de la idea que ustedes quieren vender. Ahora también seleccionen muchas de las palabras clave que vienen en su investigación. Por ejemplo, COVID es una palabra clave que puede ir en el título, que puede ir en las palabras clave y que también va a venir en el resumen. Recuerden que todo sistema de búsqueda de datos, ya sea un agregador, ya sea un motor de búsqueda, ya sea una base de datos, va a buscar por los metadatos que son las palabras clave, ¿cierto? Si ustedes diligencian esta palabra clave en todos los aspectos, ya sea título, abstract y keywords, los van a encontrar más fácil. ¿Qué tan extenso debe ser mi resumen? De 100 a 300 palabras. Concisos, sean concisos. No sé si han escuchado esto del speech en el elevador de 5 minutos. Tiene que vender su idea en 5 minutos, hágalo. Piensen en eso. Después, seleccione el tipo de resumen. Hay un resumen descriptivo en el que ustedes pueden mostrar cada una de las etapas de su investigación, el informativo donde ustedes están mostrando un poco más de resultados, el estructurado en el que es paso a paso cómo ustedes comprobaron su hipótesis, pero conciso. No es que vayan a volver a redactar todo el artículo en 300 palabras. Sí, de manera concisa, seleccionen las ideas más importantes que sean coherentes con su conclusión para que también eso lo puedan revisar los editores. Y las keywords, hagan uso de los lenguajes controlados, justamente como los que revisamos, ¿no? Topic pages, también el de la UNESCO les va a servir porque son generales, son multidisciplinarios. Y ahora ya tengo mi artículo, ¿qué voy a hacer, Tatiana? Bueno, pues tenemos la herramienta que vamos a revisar también, Journal Finder. Eso es justamente lo que vamos a revisar. Journal Finder es la herramienta del Sevier con la cual yo voy a poder identificar las revistas que se ajustan más al texto que yo quiero publicar o al manuscrito que yo quiero publicar. Les voy a compartir por medio del chat también esta URL. Entonces aquí estoy dentro de Journal Finder,
en este caso vamos a hacer un ejemplo hipotético que me va a preguntar el título, el resumen, las palabras claves de mi artículo con los cuales yo puedo trabajar o puedo pedir sugerencias. Permítame un segundo a ver si yo encuentro aquí. Yo tenía un ejemplo con mi artículo, pero a ver si lo encuentro. No, no está la mano. Pero bueno, si ustedes no tienen en este momento una idea de artículo, ustedes también pueden utilizar algunas opciones aquí adicionales, como por ejemplo, si yo estoy en el título, no lo tengo, no tengo el abstract, puedo generar unos predeterminados que me permite la herramienta. Medicina, ciencias sociales o ciencias o biología, ¿no? Environmental science. Voy a utilizar ciencias sociales. Aquí hay algo genérico que me lanza la herramienta, me da unas palabras clave adicionales, pero si yo quiero sumar, le puedo poner library databases, lo puedo poner y puedo adicionalmente refinar esta búsqueda. Por ejemplo, no sé si aquí hay investigadores o hay autores que les exijan publicar ciertos artículos al año. No sé si pueda levantar la manita a alguien que me diga si aquí tienen que publicar al año algunos. ¿De dónde se toman los keywords en el Journal Finder? Él tiene una función predeterminada. Se pueden tomar de topic pages, se pueden tomar del Tesauro de la UNESCO, pero recuerden que en este caso la herramienta funciona en inglés. Entonces, por ejemplo, si yo pongo education, él automáticamente me va a hacer de manera predeterminada una selección, unas sugerencias que yo puedo seleccionar o puedo ignorar, ¿no? Por ejemplo, Education Course, ¿no? Aquí lo voy a utilizar y él me va a ir generando las palabras clave según mis intereses. Pero recuerden que vimos al inicio unas herramientas como Topic Pages, como el Tesauro de la UNESCO, que ustedes pueden utilizar para generar estas palabras clave. Seguido de eso, yo puedo generar justamente en qué tipo de publicación yo quiero que esté mi artículo. Hay publicaciones que son de acceso abierto completamente, hay publicaciones que tienen un modelo de suscripción, de embargo, hay unos que son de modelo híbrido, es decir, que tiene las dos. Va a depender mucho de lo que ustedes quieran y de su alcance. Por lo general, aquellas que son de suscripción no cobran los APCs para publicación, ¿no? Que es el costo para publicar un artículo y que puede ir desde $40 hasta $3,000, ¿no? Eso va a depender mucho de la revista, ¿cierto? Eso no pasa por lo general en las revistas de suscripción, pasa por lo general en algunas revistas de acceso abierto. Luego vamos a tener el impacto de la revista, ¿no? Cuando hablamos de sites, recordemos que hablamos de la métrica de Scopus, que nos toma 4 años de publicación dividido por el número de citas, ¿no? Qué tan importante está haciendo esta revista en su área. También está el factor de impacto, que es, en este caso es de los colegas de Clarivate Web of Science. Pero también yo voy a tener la posibilidad de cuánto tiempo se demoran en darme respuestas, que si no paso en esta, tengo que postularme en otra. ¿Y cuánto se demora en publicación? Resulta que necesito dar resultados este año, entonces no me sirve si tiene más de un año para que publique, ¿no? Entonces, para que lo puedan tener en cuenta. Vamos a buscar aquí los journals y lo que va a hacer la herramienta es automáticamente mostrarme aquellas revistas que se ajusten a los textos o la información que yo le brindé en su plataforma adicional. Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, Internet and Higher Education, que puede llegar a ser una revista de mi interés. Tienen aquí ustedes también pueden ver un porcentaje en la aceptación. Entonces, de pronto mejor me presento en esta porque hay mayores posibilidades de que me acepten que en la de 3%, ¿cierto? Aquí ustedes pueden, por ejemplo, Intercultural Relations es de 23%,
tiempo para la publicación 3 semanas, es decir, está bien para que ustedes puedan revisarlo. Si ustedes quieren publicar en Open Access, el costo por el APC para publicar es de $3,110. También hay un periodo de embargo en el caso de suscripción. Bueno, esas son las dinámicas que maneja la revista. No todas funcionan igual, por eso ustedes tienen que revisar la información de cada una de ellas para identificar qué es cuál toman, cuál postularse, cuál no postularse. Aquí también van a poder identificar cuando despliegan información de la revista algunos artículos relacionados. Una de las principales sugerencias que nosotros les realizamos es que vean artículos de la revista en la cual ustedes quisieran publicar para saber si sus contenidos más o menos tienen una línea similar. Recordemos que las revistas especializadas cuentan con algo que se llama el scope, ¿no? O los objetivos. Si yo no estoy dentro de ese scope porque resulta que estoy publicando sobre peras pero no sobre manzanas, muy seguramente voy a ser rechazado por esta revista, para que por favor lo tengan en cuenta. Y esa es la manera con la cual yo puedo llegar a la información de la revista. Ahora, si yo estoy aquí, puedo irme en la parte superior derecha a Journal Website para conocer mayor información de la revista o a su Submit Paper. Entonces, justamente aquí ya voy a conocer la guía de autor, ya voy a conocer cuál es el equipo editorial, voy a conocer toda la información de esta revista, quién los está leyendo, de dónde me pueden estar citando, porque eso es importante para que yo lo pueda vender también en mi área de investigación, ¿cierto? Entonces, aquí es donde ustedes van a poder ver toda la información de la revista. Ahora, también tienen la guía de autores aquí. Voy a desplegar la guía de autores, en donde veré toda la información de ética, que era lo que revisábamos en algún momento, de la estructura del artículo, cómo tengo que redactar mi artículo para que sea aceptado, etc. Esta es la guía de autor y es supremamente importante que ustedes lo puedan revisar. Y después, pues ustedes van a generar una cuenta, van a subir su artículo y van a entrar en un proceso de publicación en el que les van a decir sí, no pasó, etc. Este es, digamos que aquí, esto lo maneja la revista para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Eso por la parte de Journal Finder, pero ya nos estamos quedando sin tiempo. Entonces les quisiera preguntar, ¿tienen alguna duda hasta el momento? Por favor, coméntenme en el chat. En el preguntas y respuestas, perdón. Yo sé que fue mucha información. La idea es que ustedes apliquen cada una de las herramientas en cada uno de los estatus de publicación, desde el inicio, conocer el tesauro, desde el identificar si ya se publicó o no se publicó utilizando Scopus, dar seguimiento a una revista, consultar la guía de autor, etc. Y bueno, pues nos vamos con las actividades. Ustedes conocen el Sevier Day. La idea es que justamente el Sevier Day siga siendo su programa de cabecera. A mí me interesa mucho que ustedes nos sigan acompañando cada 15 días. Los invito también. Ay, perdón, es que vi aquí. Les recuerdo, al finalizar el año vamos a realizar una sesión especial. Les recomiendo muchísimo estudiar todo lo que vemos en estas sesiones porque vamos a hacer una pequeña prueba de conocimientos en la cual ustedes estarían participando por nuestro, ya saben, nuestro reconocimiento anual de Elsevier Day y así vamos a seguir trabajando el siguiente año. La idea es que este proyecto siga trabajando para ustedes y a mí me interesa mucho que por favor sigan en contacto con nosotros. Les recuerdo, nuestro encuentro académico va a ser en la tercera semana de octubre. No vamos a tener sesión aquí en el Sevier Day esa semana porque vamos a estar en actividades. Justamente el miércoles las sesiones van a ser aquí en Ciudad de México con investigadores mexicanos que están compartiendo sus experiencias y buenas prácticas para la publicación de artículos. Entonces, es muy importante que ustedes puedan unirse en estas sesiones para que nos acompañen, pero sobre todo para que obtengan su certificado del encuentro académico,
para que ustedes puedan compartir esto con sus colegas y les pediría por favor que me levanten la manito quien estaría interesado en que le envíe información. Usualmente yo la voy a enviar de manera general, va a ser en el horario de la mañana, desde muy temprano, 4 días, para que por favor se puedan conectar en estas sesiones del encuentro académico. Permítanme en un segundo, les voy a compartir de una vez el link de conexión a estas. También los invito a seguirnos en las diferentes redes sociales. Aquí, por ejemplo, estamos en LinkedIn. Pero les voy a compartir ahora mismo la liga para que se puedan ir inscribiendo en nuestro evento. Es supremamente importante que se vayan inscribiendo para que los tengamos presentes para la creación de los certificados. Les recordamos que claro, muchísimas gracias. Recuerden que siempre les enviamos su certificado de asistencia a la sesión del día de hoy y va a venir la grabación. Les voy a dejar y yo les agradezco mucho que nos apoyen con diligenciar la encuesta de satisfacción, porque al finalizar les voy a dejar mi presentación para que ustedes puedan utilizarla. Si ustedes quieren replicarlo con sus estudiantes, siéntanse libres. Este es un contenido que realizamos los consultores para ustedes. Pueden utilizarlo. Si quieren una sesión específica conmigo, por favor, escríbanme a mi correo para que también tengan mi contacto. Se los voy a compartir por este medio. Yo soy su consultora, mis capacitadores son Daniel y Carlos y somos un equipo que está enfocado en apoyarlos a ustedes. Les compartí el link para que se vayan registrando en nuestro encuentro académico. Seguramente les voy a estar compartiendo información sobre esto. Y bueno, pues les agradezco infinitamente todo el tiempo que nos han brindado. Hoy fue una sesión exitosa, tenemos bastantes asistentes. Les agradezco el tiempo que nos brindan cada semana. Les voy a estar bombardeando de información en este mes de octubre porque es nuestro último evento del año grande. Es decir, vamos a seguir con el Sevier Day, pero este es nuestro evento Latinoamérica. Entonces, por favor, no se lo pierdan. Muchísimas gracias por su asistencia y los esperamos en las siguientes ediciones de El Sevier Day. Les recuerdo, soy Tatiana Castro, su consultora de soluciones. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.